Ya, Señor buenas Ciro, por tardes. fin. Marco, hermano, bueno, las grandes ideas, los grandes proyectos a veces exigen grandes esfuerzos Tengo un y mes definitivamente, detrás de usted. así es, hermano, hay una responsabilidad muy grande y vamos a compartirla todos. Eh, ¿Usted no mira su WhatsApp? ¿Es como Antero Flores Arauz? El problema es que yo tengo muchas personas, cosas que me jalan por acá, por allá para atenderlas, pero ahora me tienes, hermano, previas las disculpas del caso. Muy bien, no, sí, empecemos, señor Ciro Gálvez. Gracias por estar con nosotros. Eh, y yo tenía una pregunta, porque cuando hemos anunciado que usted va a estar con nosotros, ha habido muchas expresiones de cariño de la gente, porque la gente se acuerda de usted de todas las veces que ha postulado y nunca ha ganado. Eh, Porque nunca me metí con la corrupción. Yo soy implacable en mis principios. Nunca he recibido dinero de nadie porque cuando un partido recibe dinero y gana el poder, va a gobernar para devolver a sus financistas. Nosotros claro. somos un partido totalmente autogestionario y soberanos en nuestras decisiones. Y cuando lleguemos al poder, no vamos a tener que devolver plata a Odebrecht ni a nadie. Y vamos a hacer lo que debemos hacer por el bien del Perú. Y entonces, ¿qué es lo distinto ahora? O sea, ¿cómo va a ser para ganar ahora sí? Porque las otras Yo veces creo no que ganó porque no estaba con los corruptos. Y esta vez, así ¿cómo va a es, ser para así ganar? es, así es. Y también teníamos poca atención o nula ninguna atención de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son quienes generan una corriente de opinión, a veces solamente a dos o tres o cuatro candidatos, ignorando a los otros. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora. Es una lástima que si en esta manera, supongamos, yo creo que no va a ocurrir porque también los medios de comunicación ya están tomando conciencia. ¿Qué va a pasar si esos tres o cuatro candidatos conocidos y que nos trajeron la ruina al país, con el apoyo masivo de la prensa nacional y de las encuestadoras, ganaran la presidencia, con propagandas avasalladoras que hipnotizan al pueblo, que lo obnubilan y ganan? Yo estoy seguro de que no van a soportar ni siquiera unos meses, porque van a comenzar cuando el pueblo se dé cuenta de haber sido engañado una vez más, van a comenzar las protestas, los actos de violencia, los pedidos de vacancia presidencial, los pedidos de cierre del Congreso. Entonces, mire cuánto daño le están haciendo los medios de comunicación por promocionar solamente a tres o cuatro candidatos ¿Y y usted cómo va a ser? Mi privándole al pregunta es, pueblo. ¿cómo va a ser usted para ganar ahora sí? Bueno, a través de las redes, es por eso que me alegro de estar con ustedes. Y yo no creo tampoco que todos los medios de comunicación sean, ¿qué te digo?, inconsecuentes con el país, porque ellos tienen la obligación de mostrar al país todas las opciones, las 17 opciones, no solamente las cuatro, y precisamente esos cuatro son los que han traído la ruina al país. Entonces, el daño que le estamos haciendo a la patria. Yo te agradezco, Edgar, porque tenemos el apoyo de las redes. Edgar es su jefe de prensa que está ahí con él. Marco, disculpa, Marco, Sí, claro, Edgar disculpa. es el jefe de prensa que está ahí con usted. Así es, así es. A ver, usted postuló a la presidencia en el año 2001, otra vez en el año 2006. Ese mismo 2006 postuló a ser gobernador. Me parece que en el 2010 volvió a Juan postular a ser Cabaldica, sí, gobernador sí, así es. digamos que no lo logró ninguna de esas veces y luego incluso postuló a ser alcalde y tampoco lo logró. Este, Así es. ¿qué, qué, Mire, qué ha aprendido de todas esas derrotas? ¿Qué lo han dejado a usted y qué va a usar para ganar ahora sí? mire, Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, candidateó, si no me equivoco, 15 veces. Ahora, te vuelvo a repetir, hermano, que acá en el Perú
el partido que no recibe dinero de origen dudoso, de la corrupción, no gana. Es la Ya, verdad. pero entonces quiere decir que esta vez usted ha recibido dinero, porque si no, ¿cómo va a ser para ganar? No. No he recibido dinero de nadie. Como tú ves, nuestra campaña es franciscana, Sí, pero sí, yo sí. creo que más bien el pueblo ha madurado, porque el otro factor en las épocas anteriores es que el pueblo se dejaba realmente manipular por los medios de comunicación, por las encuestadoras. Hoy creo que ha madurado, hay un descontento total por los medios de comunicación y por las encuestadoras. Y el otro factor también es que yo estuve nadando contra la corriente porque predico la reivindicación de los peruanos originarios. Aproximadamente 12 millones empadronados en las comunidades campesinas y nativas. Predico la reivindicación de nuestra cultura originaria. Entonces, la gente que no entiende estas cosas piensa que o no entiende las causas de esos malos resultados en mis participaciones anteriores, pero he ganado mucha experiencia. La gente ahora es consciente, ya no quiere más corruptos, ya no. El Perú está esperando precisamente gente nueva en ideas, nueva en el sentido de que nunca haya estado en el gobierno ni en el Congreso, nueva en ideas. Pero yo te pregunto, y esto no es ofensa, serán nuevos y serán nuevas ideas, por decir, la señora Keiko Fujimori, el señor Ollanta Humala, el señor César Acuña o Urresti, no son gente nueva. El Perú quiere precisamente gente nueva, ideas nuevas. Yo quería preguntarle justo por Ollanta, porque en realidad él inicialmente, ahora ya no, pero su papá y Antauro tenían una reivindicación étnico, andina, que se parece mucho a la de usted, ¿no? Entonces, ¿no siente que ese discurso, como que ese posicionamiento ya se lo ganó la familia humana? No, porque el verdadero movimiento político indígena ha comenzado conmigo y continúa conmigo. Ellos no son indígenas. Paikunaga, Waugelei, Manam, comunidad Runachu, Manam Runa Simirimachu, Paikunaga, Chaya, Galacasta, Mistikunam. Efectivamente, tiene razón. Ellos son, y además Isaac como es curaca, ¿no? Ellos dicen eso, ¿no? Que no, ellos son mestizos, ¿no? O sea, no son realmente indígenas de pueblo, de comunidades, como usted dice. Claro, yo sí lo soy. En la población provinciana del interior del país hay que distinguir dos segmentos. El segmento de los descendientes españoles, que son los hacendados, los mineros, los empleados públicos, y los Runa, que somos los descendientes de los incas. Yo vengo de ahí. Mi primer idioma fue el quechua y esa es otra de las diferencias. Runa es el primer partido que en toda la historia peruana surge desde las comunidades campesinas. Explíquele a la audiencia, que lamentablemente seguramente son varios que no conocen el quechua, el runasimi. Runa, el nombre de su partido, ¿qué significa? Runa significa persona, que puede ser varón o mujer. Significa pueblo, significa también muchedumbre, significa descendiente de los incas, ¿no? Entonces, el pueblo ha madurado bastante ahora en que debemos reivindicar la cultura originaria, obviamente consolidándola con el Perú moderno oficial que trajeron los españoles. En el Perú en el territorio peruano hay dos estados. Un estado republicano fundado por los descendientes españoles y otro estado que está conformado por los restos dispersos del estado prehispánico, el Tahuantinsuyo. Entonces, las estructuras de este estado originario subsisten plenamente. En lo político, los ayllus, hoy comunidades campesinas, tenemos 7.500 ayllus, hoy comunidades con una población aproximada de 12 millones de peruanos. En lo económico,
todavía el 25% de todo el territorio peruano sigue siendo actualmente de las comunidades campesinas, pero ahí están las mayores reservas mineras y no se les reconoce a estas comunidades el derecho preferente a explotar esos recursos. Es por eso que alguna nosotros... vez, yo no sé si usted se acuerda, pero yo hace muchos años lo entrevisté y usted tenía este mismo discurso y es un discurso que en realidad se parece un poco al de Hernando de Soto, porque él habla, por ejemplo, de darle la titularidad de las tierras a las comunidades indígenas, ¿no? Que ahora, por ejemplo, actualmente una explotación petrolera, una explotación minera, técnicamente le pertenece al Estado peruano, ¿verdad? Es el subsuelo, está en la Constitución, el subsuelo es del Estado peruano. Y en cambio, De Soto y otra gente propone, y usted, entiendo, que ese subsuelo en realidad sea de propiedad de las personas, para que las personas mismas tengan los derechos de esa explotación. ¿Usted coincide entonces con Hernando de Soto? Él se parece a mis planteamientos, porque esos planteamientos de Hernando de Soto, yo los hice 10 años antes que Hernando de Soto en mi tesis de Derecho de San Marcos. Acá tengo en las manos. ¿Ah, sí? Entonces, esto es claro, está registrado en la Biblioteca Nacional. ¿De qué año acá, es su tesis? En este libro, por ejemplo, se opina... Señor Ciro, ¿de qué año es su tesis? Mi tesis es del año 1977 y sí, fue sí. editada como libro en 1980. O sea, pero usted dice que Hernando de Soto se copió de usted, ¿lo plagió? Ha tomado como referencia, ha leído mi libro, ¿no? Si fuera una copia literal sería plagio, como dice Acuña, ¿no? Pero este libro ya existía oficialmente. Lo que pasa es que el señor Hernando de Soto, con mucho capital, con muchas redes sociales, amistades de alto nivel social en ese tiempo, lo tomó y lo difundió y él sale como autor primigenio y no es así. Aquí está el libro. Lo malo que en el Perú no se reconoce a los autores. Yo era un estudiante pobre de San Marcos, pero con mucho orgullo, ahí es donde he aprendido. Y le digo, repito, el pueblo peruano ha aprendido, ha madurado. Hoy los jóvenes ya están buscando su identidad. Ya Señor no quieren... Ciro, pero para hacer este cambio que usted y que Hernando de Soto propugnan, tendría que cambiarse la Constitución, porque en la Constitución se establece que el subsuelo es del Estado peruano, ¿no? Entonces usted estaría a favor de un cambio de Constitución. Claro que sí. Se tiene que cambiar la Constitución, tiene que redactarse una nueva Constitución. ¿Cómo se cambia la Constitución? Porque ese es el principal problema. En realidad nadie se pone de acuerdo en cómo y quiénes y cuándo se cambia la Constitución. Mire, la forma no interesa tanto. Lo que interesa es que redactemos una Constitución con participación de todos los peruanos. La actual Constitución ha sido aprobada solamente por más o menos 70 congresistas constituyentes en un estado de facto de dictadura del señor Fujimori, y fue aprobado también en un referéndum manipulado bajo coacción. Al que no concurría a ese referéndum y sufragar, lo sancionaban de diversas formas. Si el DNI no tenía la constancia de haber votado, no podía celebrar contratos notariales, no podía hacer trámites ante los bancos, no podía viajar porque corría el riesgo de que en las garitas la policía los detuviera. Y lo peor, se pagaba una multa de casi media UIT, que un peruano de situación humilde no puede pagarla. Entonces, es necesario que esa nueva Constitución se redacte con participación de todos los peruanos para que todos los peruanos estemos obligados a cumplirla. Por eso le pregunto, ¿cómo se hace? Porque efectivamente es un objetivo ambicioso, ¿no? Que esté todos los peruanos y que sea inclusiva. Pero bueno, entonces, en la práctica, ¿cómo se hace eso? Hay dos formas. Una que puede ser a través del Congreso de la República y luego someterlo al referéndum. Pero la otra, la clásica y la más formal, la más
jurídicamente válida, es a través de un poder constituyente, de una asamblea constituyente. Y es por eso que yo, en mi calidad de presidente de Luna, voy a proponer a mi partido para que de inmediato se constituya una comisión pro constitución en el partido. Muchos dicen es muy ambicioso, es difícil, como dicen también la pena de muerte es imposible porque estamos en el Pacto de San José de Costa Rica, pero ¿acaso no vemos tanto asesinato, tantas muertes a diario, tantas violaciones, feminicidios? Hace poco la mataron a una niñita de 2 años, es algo infame y la matan. Entonces, contra la delincuencia no vamos a luchar con una flor en la mano, tiene que ser mano dura. O sea, usted propone pena de muerte. Claro, eso yo lo he propuesto y lo vamos a hacer con toda energía. ¿En qué casos o para todo el mundo? ¿Cómo funciona? ¿A quiénes hay que matar? No sea ingenuo, no. Tiene que haber una gradualidad de la pena. Por ejemplo, los delincuentes reincidentes que haya cometido 4 o 5 veces el mismo delito, caramba, de asaltar, de matar. Y tantos otros tipos de delitos, ¿no? Ahora, si hay que salirse de Costa Rica, pues nos saldremos. ¿Y cuál sería el procedimiento? ¿Y cuál sería el procedimiento para ejecutar esta pena de muerte? ¿Fusilamiento, silla eléctrica? ¿Cómo propone usted? Hay tantas formas, le repito, pero hoy se necesita poner orden en el país. Eso de que si lo fusilarán, le darán una sustancia letal o la silla eléctrica, es cuestión de que se reglamente en la ley. Estamos hablando de la Constitución, que es la Carta Magna. Entonces, lo que pasa, señor Ciro, le pregunto porque justo en su lista, por Arequipa, está yendo el señor Sandro Jaracoa, que ha sido uno de los lugartenientes de Antauro Humala, ¿no? Entonces, usted viene con un discurso de reivindicación étnica y con pena de muerte. Entonces se empieza a parecer un poco al discurso de Antauro, ¿no? No, Antauro igual viene mucho después que yo. La fuente de toda esta, mi libro, la fuente de toda esta corriente de pensamiento tahuantinsuiano es mi persona. Yo vengo predicando, luchando por estas cosas hace 40 años. La principal obra es la teoría del renacimiento andino. Lo que pasa es que es el partido que usted fundó en los años 90, Renacimiento Andino. Así es, pero los libros yo comencé a escribirlos, les repito, en la década del 80, el 78, 79, como le digo, ahí todavía, ¿qué te digo? Ni existía ese concepto de la corriente tahuantinsuiana. Yo lo digo con honor y voy a defenderla y voy a poner orden en el país. Eso es lo que más se quiere. Todos los días vemos en televisión, ayer mismo, cómo de una manera tan vil asesinan a gente inocente. Entonces, usted tendrá suerte de que todavía no te has encontrado con uno de esos delincuentes avesados, o que no le hayan matado a tu familia, o que no le hayan violado a alguna familiar tuya. Pero no, hermano, acá tenemos que ponernos fuertes, y para eso yo no soy ningún mano débil, yo no soy mano blanda, y a mí me conoce el Perú. Ahora, si el señor Sandro Coa ha cumplido su sentencia por un delito de carácter político, es algo totalmente diferente a un delito de robo, de asesinato o de violación. En política, yo no cuestiono el hecho de que haya cumplido una pena, ¿no? Creo que si ya cumplió una pena, pues ya está. La gente sí, eso es cierto, tiene derecho a saber si ha pasado por la cárcel. Pero en el caso de él, le pregunto específicamente por las coincidencias con el pensamiento de Antauro Humala, más allá de quién pensó primero, ¿no? Sino que hay ciertas coincidencias. Es que no es que quién haya pensado primero, los libros lo dicen, esto viene de la década del 70 y esto del 80. Entonces, aquí... Usted, o sea, digamos que usted es como un pre-Antauro Humala. No, que ellos hayan aprendido de mí, sí, porque en repetidas veces ellos han reconocido que la fuente de esta corriente es mi persona, no ellos. Yo soy mucho más antiguo, él puede ser mi hijo. Bueno, pero Isaac sí es su promoción, Isaac es un poquito mayor que usted, bastante mayor que usted en realidad. ¿Quién? ¿Hernando de Soto? Isaac Humala. Ah, él puede ser mi abuelito, yo lo respeto mucho, pero él no es un indígena, él es un descendiente de hacendados ayacuchanos, él es
él es marxista, yo soy tahuantinsuyoano, son ideologías totalmente diferentes. Tengo una pregunta del público. Olga Ramírez pregunta si usted estará a favor de la despenalización del aborto. Ese es un tema que requiere pensarlo mucho, pero así despenalizar totalmente el aborto es ir contra la vida. Una persona desde el vientre materno y es un ser humano y merece vivir. ¿Y qué pasa en el caso que usted mismo ha planteado de una niña violada, por ejemplo, y que se le obligará entonces a dar a luz? Esas son excepciones especiales que la ley la contempla, pero se ha visto ahora mismo no contempla la ley el caso de una niña violada, ¿no? Entonces usted, por ejemplo, cambiaría la ley para que esta niña hipotética pudiera abortar. El partido va a evaluar estas situaciones porque son situaciones especialísimas, porque yo le pregunto a usted. Lamentablemente ocurre bastante, ¿no? Ocurre, pero se ha visto en la experiencia que los hijos de violaciones tienen un trauma. La mujer que da a luz el hijo del violador tiene un trauma. Y peor todavía, jamás ha dado resultado hacerlo casar al violador con la violada. No, ya, entonces eso ya es monstruoso, ¿no? Son las cuestiones científicas, médicas, las que determinan estas cosas. Y otra pregunta relacionada con este tipo de derechos civiles. ¿El matrimonio entre personas del mismo sexo estaría a favor o en contra? Mire, estamos en un país democrático, hay que respetarlos, pero también pedimos que ellos nos respeten a los que representamos la familia tradicional. ¿Y cuál es el fin principal del matrimonio? Este es un ya razonamiento filosófico. Y el fin principal es procrear, traer hijos. Y la pregunta es, ¿habrá algún caso de una persona que haya nacido de la unión de dos varones o que haya nacido de la unión de dos mujeres? Esos son referentes que nos preparan para dar las respuestas más adecuadas. Y les repito, pero mis digamos, respetos. señor Ciro, es que no sea tan conservador, pues hay un montón de gente que ha nacido fuera del matrimonio. Digamos que el matrimonio no es la única manera de concebir, ¿verdad? Por eso, repito, hay que respetar a todos, ¿no? Siempre el nacimiento de una persona es de hombre y mujer, aunque no sean casados, pues siempre es de hombre y mujer. Ahora, claro, por eso, o sea, digamos que el matrimonio no tiene como fin la procreación, porque la procreación puede ocurrir fuera del matrimonio, ¿verdad? Pero es de hombre y mujer. De todos modos, tienen que ser varón y mujer, ¿no? Eso está demostrado científicamente. Pero mis respetos, les repito, a los que optan una opción sexual, una identidad diferente, hay que respetarlo. Claro, lo que pasa es que, digamos que un argumento de la gente que plantea, ¿no?, el matrimonio entre personas del mismo sexo ocurre como está ocurriendo en esta pandemia, lamentablemente, ¿no? Que muere uno de los dos y el viudo o la viuda no reconocido ante la ley porque es del mismo sexo, pues queda desprotegido, ¿no? A nivel de herencia, a nivel legal. Entonces hay una desprotección legal para las parejas del mismo sexo. Eso ya es otro tema, es el tema patrimonial, o sea, el patrimonio. Y eso ocurre inclusive entre varones y mujeres. Eso es, que te digo, cuando dos personas han apostado trabajo para adquirir un bien, obviamente ambos tienen derecho y la ley no puede desconocer. Sí, pero actualmente la ley no los... Y está pasando un montón, ¿no? Que se muere un varón y su pareja, otro varón, no puede... Le quitan hasta la casa, la familia del otro, del fallecido, porque, bueno, porque legalmente no tiene ninguna protección, ¿no? Entonces,
¿Eso cómo lo ve usted? Habría que precisar en la ley que es solamente para efectos del patrimonio, ¿no? Así es. O sea, eso es básicamente lo que se conoce como unión civil. O sea, usted sí estaría de acuerdo Ese sería el con la unión espíritu, el civil. objetivo, así es. Obviamente son derechos diferentes al de un matrimonio entre varón y mujer. ¿Cuál sería la diferencia? A nivel de derechos, quiero decir. A nivel de derecho que en el matrimonio varón-mujer ambos están, por ejemplo, obligados a velar por los hijos. En este caso, como no van a haber hijos, no puede aplicarse esa ley, ¿no? Es Bueno, una pero pueden diferencia. adoptar, ¿no? Me imagino, o sea. Ahí el problema, por eso habría que ver eso, ¿no? Eso tiene que determinarlo con un estudio mucho más profundo, ¿no? Hablando de estudios, ¿cuál es su posición respecto de la vacuna? Cuando llegue, usted tiene ya, entiendo, 71 años. Sí, claro. Cuando llegue la vacuna, ¿usted se va a vacunar? Mire, desde hoy el Estado tiene la obligación de explicar, de informar ampliamente hasta que la ciudadanía se convenza que la vacuna es buena. Lamentablemente, en este estado de desconfianza, que los propios políticos tradicionales y los gobernantes ya nadie cree en nadie, ya no creen ni en la vacuna. Por último, ya no creen si las compraron o no las compraron, porque decían es 1 millón de vacunas o 1 millón de dosis, porque si es 1 millón de vacunas, son solamente 500,000 dosis que no alcanzan ni siquiera para los médicos y las enfermeras. Entonces, el gobierno actual no tiene siquiera capacidad para informar adecuadamente. Pero Entonces, perdone, ¿usted cuál es su desconfianza? ¿Usted no cree que hayan comprado vacunas? O sea, que no hayan vacunas compradas, ni siquiera. ya no se puede creer a nadie. Vizcarra dijo que las compró, el otro dice que no, que es gestión ya de Merino. Merino dice que es ya gestión Pero y Julio entonces, Guzmán, perdón, ¿qué cree que perdón, está de llegando de Sagasti, no, China? O sea, cuando empiece la campaña de vacunación, ¿qué cree que va a pasar? ¿Le van a inyectar a la gente qué cosa? ¿Un chip? no, por eso le digo, es cuestión de que se informe adecuadamente a la población y eso debe hacerlo el gobierno actual. Yo no soy médico, soy abogado y también pido que se me informe para yo con plena conciencia poder vacunarme o no, para Ya, pero poder usted no decidir, tiene ¿no? imagino que tiene un equipo de asesores en temas de salud, ese equipo para poder postular a la presidencia, ese equipo ¿qué le ha informado? Todos están en duda en este momento. O sea, ¿Cuál es la duda exactamente? lo que usted está diciendo, ¿se vacuna o no se vacuna? Eso se llama duda. Y más del 50% de peruanos ahora está dudando, es por algo, es por algo. Entonces, esto hay que tomarlo con mayor seriedad y el Estado tiene que informar adecuadamente para que la ciudadanía esté convencida de que la vacuna es buena. Por ejemplo, exactamente qué información lo convencería a usted de vacunarse? ¿Cuál es qué ámbito de desconfianza tiene usted? No le entendí bien, disculpe, la señal no está tan O buena. sea, me gustaría que me diga cuál es la duda, o sea, que si usted tuviera enfrente a suyo a Sagasti y pudiera preguntarle cualquier cosa sobre la vacuna, ¿qué le preguntaría? ¿Qué duda tiene sobre la vacuna? Exactamente. No hay que ser honestos en esto, no hay, digamos, una prueba científica que nos haga dudar de la vacuna, pero tampoco hay otra prueba científica de que no existan efectos colaterales. Y tendría que hacer una programación de la vacunación, pero informando a todos los peruanos, ¿no? Entonces, digamos, si usted que ya es población de riesgo, en el sorteo, y que imagino se hará, o en el cronograma de vacunas, si lo llaman para vacunarse, usted no se va a vacunar. Tengo que estar bien informado. Ajá, muy bien. Tengo una duda, ¿y usted, por ejemplo, toma ivermectina, esto que está tan de moda en muchos sitios, o está bien informado?
No, yo no tomo nada. Yo solo llevo una vida ordenada. Yo fui atleta, fui deportista, eso me ha dado una fortaleza física que me permite moverme más que un joven de 30 años, ¿no? Y eso depende del estado de salud de la persona, porque eso sí está demostrado que cuando una persona está con las defensas completas, cuando una persona es sana, es mucho más difícil que el virus prenda en su cuerpo. Todas estas posiciones que hemos conversado ahora, ¿las comparten todos en Runa? Explícanos un poco su partido político, ¿es un partido sólido? Mire, esas cosas personalísimas es decisión de cada uno. Yo pienso que estamos en un estado de democracia y no podemos obligarle a una persona a que diga sí o no, como usted me está diciendo. Ahí nos Claro, estamos claro. saliendo un No, no, poquito de pero la le democracia. preguntaba en realidad sobre todo, sobre la pena de muerte, el aborto, en fin, los temas que hemos estado discutiendo. ¿Estos temas se han conversado en alguna especie de comité político de Runa o algo así? Recién los vamos a tratar porque, te repito, estas cosas han venido tan precipitadas, pero sí tenemos que tratarlas de estas cosas. Y usted conoce a todos los candidatos al Congreso, ¿hasta qué punto, cuál es su relación con ellos? Yo no los conozco a todos, Uh-huh. estamos en un, ¿qué te digo?, en un estado de emergencia que inclusive las elecciones del año pasado ya se tuvo que confiar en la buena fe de la gente, como le están pasando a muchos partidos. Claro. Pueden haber ahí se filtrado personas que no están a la altura. Ojo, que a pesar de que el propio Jurado Nacional de Elecciones los filtró, además existe un comité electoral, existen comisiones de evaluación en el partido, de modo que el presidente del partido en muchos casos no le conoce a los candidatos y no Hay podíamos hay poner una manos a candidata en fuego. particular que no sé si usted conoce, que es María Rodríguez Galloso, más conocida como Monique Pardo. ¿Usted la conoce? La conozco por los medios de comunicación y le repito, nosotros estamos actuando de buena fe. Dios quiera que tenga los requisitos suficientes. Y le repito, esto pasa en todos los partidos. Hay que también disculparlos, porque yo creo que todos se han adecuado a esta situación de pandemia. Pero usted Es está más, pidiendo disculpas por Monique Pardo, por tener a Monique Pardo en no, su no, no, lista. no, no, Ay, no, ay, no, ay, no, ay. no, 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 no. Yo, No, Monique es una señora encantadora, ¿no? así es, así es. Yo tuve la oportunidad de conocerla, conversé una vez y respeto las ideas y posiciones también de los candidatos. No podemos ser tan dictadores, ¿no? Yo quería preguntarle para que la gente lo conozca un poquito. Usted es cantante, ha sacado de hecho un videoclip hace unos años, ¿no? Tiene una canción, muy conocida que se llama Iskay Pishtaku, ¿verdad? Se llama Iskay Nakak Xiaopimpi, Entre dos fuegos. Está en YouTube, Entre dos fuegos de Ciro Gálvez. Y yo tengo bastantes creaciones, 12 o 15 creaciones que Y puede expresan. cantar un poquitito para el público de La Encerrona, así se animaría o no. A ver, a ver, a ver. ¿De cuál? De Entre dos fuegos. Claro. Esa canción se refiere a que los pueblos indígenas estuvimos entre dos fuegos durante la época de la violencia. Por un lado, los subversivos y por otro lado, los agentes del Estado, malos agentes que no merecían vestir el uniforme patrio. Entonces se refiere a esa desgracia que muchos campesinos murieron entre dos fuegos, acribillados de cualquiera de esos lados. Entonces le voy a cantar la parte más picante de esa canción.
Senderistas y soldados igualitos habían sido. Senderistas y soldados igualitos habían sido. Unos vienen, otros llegan, igualito nos mataron. Unos vienen, otros llegan, igualito nos mataron. Bueno, a mí me da mucha pena cuando recuerdo esa canción, esos momentos tan difíciles que hemos vivido en esos años. Sí, ¿no? Y además es muy importante tenerlos presentes. Usted como presidente, hay todavía recomendaciones de la Comisión de la Verdad que todavía no se cumplen, sobre todo referidas a desaparecidos, que todavía quedan miles de desaparecidos que no se ubican, ¿no? ¿Usted qué piensa de estas recomendaciones que todavía faltan cumplir? Tiene que cumplirse, tiene que conocerse la verdad y hacerse justicia, porque mientras no se haga eso, seguirán abiertas las heridas. Mucha gente seguirá llorando a sus seres queridos sin haberlo tenido siquiera para velarlos. Hay mucha gente que dice que, por ejemplo, museos como el lugar de la memoria, al mencionar, por ejemplo, que existió un conflicto armado interno, dicen, es que eso no existió un conflicto armado, existió solo terrorismo, ¿no? Pero su canción es una canción que habla efectivamente de un conflicto, de dos fuegos. Sí, los pueblos originarios estuvieron entre dos fuegos y lo más triste es que el 80% de las víctimas fatales son indígenas de las comunidades campesinas, paisanos míos, amigos, y de todo el Perú. Es una cosa lamentable. Y la cantidad real de muertos tampoco se dijo nunca. Fujimori en sus postrimerías decía 25,000 muertos. Cuando entró la Comisión de la Verdad, dijeron cerca de 70,000 muertos. Y hay proyecciones de que fueron más de 100,000, cerca de 150,000. Y el 80% de eso son quechuas de las comunidades campesinas. Entonces, veamos como Estado, cómo se siente ese pueblo que prácticamente ha sido exterminado y cuánto será el dolor que sienten ellos, ¿no? Y murieron entre dos fuegos. No se sabe de dónde vinieron las balas, si vino de los subversivos o vino de las Fuerzas Armadas, pero lo cierto es que murieron, ¿qué te digo? Decenas de miles de quechohablantes. Justo el año pasado hubo un debate porque en este programa Aprendo en Casa, ¿no? Del Ministerio de Educación, se pasó un pedacito de un documental hablando de la discriminación contra las personas que manejan, que han nacido con un lenguaje originario, ¿no? Que no hablan español o que el español es su segundo idioma. Y se decía en ese documental que efectivamente esta discriminación pues es parte de la perpetuación de un montón de grupos de poder. Y eso llamó a mucho escándalo, ¿no? Mucha gente decía, esto está dividiendo el Perú, ¿no? ¿Usted qué piensa de este debate? Le cuento mi experiencia. En mi pueblo, Surcuamba, allá en la década de los 50, 1953, 54, cuando yo era niño en la escuela, nosotros hablábamos quechua todos. Yo hablaba más o menos el 50% español, pero las clases eran en castellano. Y como yo entendía solamente 50% de lo que nos enseñaba el profesor, y nos decía, oye, ustedes son unos brutos porque no entienden. Esa desventaja la arrastré todavía en la secundaria, en la Gran Unidad Escolar Santa Isabel de Huancayo. En los primeros años fui mal alumno porque no entendía bien y se burlaban de mí. En los momentos iniciales yo pasaba piola porque medio blanquiñoso y un apellido español, pero el problema comenzaba cuando se daban cuenta que yo no hablaba bien el español o me salían motes, ¿no? Pero gracias a Dios me esforcé y la secundaria la terminé bien.
y aún en la universidad en San Marcos arrastraba esa desventaja. Y cuando yo con otro paisano mío veíamos la exposición de unas tesis formidables, caramba, en un español elegante que el sustentador hablaba con mímicas, palabras raras, misteriosas, y merecía aplauso. Entonces yo decía, sí, pues ese sabe mucho, sabe más que nosotros. Y mi paisano me decía, no, no es eso, sino que a nosotros nos han enseñado en otro idioma. Y es una cosa triste, ¿no? Muy, muy triste, pero ya yo poco a poco me he superado y por todas esas cosas que yo represento con constancia, con lealtad a mi pueblo, a los quechohablantes, y les hago un llamado, yachtamasicuna, manan penga kunacho, ñogan chicpas, mayor mi yachaynior, mi ñotjoyor mi canchi, y chayazón mi poder mancanan, yiukai, alinman, muyurinan chicpa. Les he dicho, hermanos, no se sientan de menos. Nosotros también, los peruanos originarios, tenemos inteligencia, tenemos capacidad, y cuando lleguemos al poder vamos a gobernar para todos los peruanos, sin discriminación, porque precisamente lo que no queremos es que haya discriminación, que todos los peruanos somos iguales. Ahora, usted ha tenido la oportunidad de salir bien adelante. Yo veo aquí en su declaración jurada, que ha presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, que usted tiene 12 terrenos y por un valor total de 8 millones de soles. ¿Cómo así? No creo que sean 8 millones, son unos... Bueno, yo tengo un edificio en Huancayo, soy notario de 36 años va a ser, y tengo buen ingreso y eso me ha permitido precisamente construir un partido sin recibir plata de origen dudoso. Y yo lo he sostenido casi hasta el último, hasta ahora, y lo digo con honor, con franqueza. Tengo ingresos regulares, pero ser notario no es tampoco para volverse millonario, pero sí te deja un excedente que en el caso mío yo lo he dedicado a las investigaciones antropológicas, a las investigaciones sociológicas, históricas, al deporte. Yo he sido deportista y me siento contento de lo que hago. No tengo dinero guardado porque lo he gastado todo en estas obras nobles, lo he gastado también en el arte. Les invito a ver mis obras en YouTube, en Spotify también están algunas de mis canciones. Yo soy me reconocen y agradezco como el creador de la poesía de la cosmovisión andina. Es un nuevo estilo en la que la naturaleza, la madre naturaleza junto con el ser humano que es su hijo, hablan, manifiestan sus sentimientos como un ser humano. Nosotros, los peruanos originarios, considerábamos que la naturaleza es un ser vivo. Y a eso se refiere esas poesías. Usted como buen poeta ha tenido incidentes un poco azarosos. Estoy leyendo aquí que terminó una noche en una comisaría en La Victoria porque fue intervenido cuando quiso subirse a un bus ormeño y parece que usted se había pasado un poquito de copas y terminó disparando al aire con un arma de fuego. ¿Esto es cierto? Esto está en la República. Esto ocurrió en el año 2001. ¿Esto es real? Así es, pero ha sido toda una demostración de la fobia que los grupos de poder tienen en contra de mi persona, precisamente porque yo represento a ese segmento de peruanos originarios. Es más... ¿Pero los grupos de poder le dieron el revólver o cómo así? No, el revólver es mío, yo lo tengo hasta ahora. Yo soy experto en manejo de armas cortas y fue en legítima defensa para ahuyentar a un grupo de gente que se me vinieron a mansalva. Entonces, eso ha sido totalmente aclarado en el Poder Judicial. Lo que pasa es que hoy quieren usar eso para dañar mi imagen, pero yo sí advierto que soy de mano firme y cuando se trate de usar mi arma en legítima defensa, voy a hacerlo. Y cuando sea necesario defender a tantas víctimas de la delincuencia, también. Una última pregunta ya para terminar y hablando de grupos de poder. Es más que yo voy a, ¿me permite? Claro. Es más, nosotros vamos a proponer facilidades para autorizar el uso de armas a todos los ciudadanos, porque los ciudadanos
tenemos derecho a defender nuestra vida. Si el Estado no nos protege, nosotros tenemos que defendernos. Con mayor razón a las damas, que son más fácilmente atacables y débiles físicamente ante el varón. Entonces, así vamos a combatir también el feminicidio y tantas cosas terribles en agravio de las damas. O sea, usted propone que las mujeres se armen y disparen a sus agresores. No que se armen, sino que se les autorice al uso de armas para defensa personal. Es como en los Estados Unidos. Sí, que les va muy bien. Allí hay mucha más facilidad para el uso de armas de defensa personal. Sí, pero por eso cada año hay 2 o 3 matanzas en los colegios, ¿no? Ese es otro problema, se debe a otras cosas, porque para autorizar el uso de armas, obviamente, tiene que tener un examen de salud mental. No se puede tampoco vender armas indiscriminadamente, pero sí se debe dar facilidades, porque el pueblo necesita defenderse. Es más, en cuanto a seguridad ciudadana, es uno de los puntos principales de nuestro plan de gobierno. Nosotros vamos a organizar rondas urbanas y campesinas dirigidas por licenciados de las Fuerzas Armadas en cada barrio, en cada cuadra y en cada comunidad. Nosotros no le vamos a temblar ante el delito. El Perú necesita orden, necesita seguridad ciudadana. ¿Cuál es su jefe de plan de gobierno en el aspecto de seguridad ciudadana? ¿Quién es? Son gente nueva, le repito, no son gente conocida, y el Perú precisamente hoy quiere algo nuevo, gente nueva. Si quieren lo mismo de antes, ahí los tiene a los 4 candidatos que salen todos los días en televisión, y son gente nueva, les repito. Pero también, por ejemplo, este Congreso, casi todos son gente nueva, y ya ve, ¿no? Sí, pero la diferencia es a nivel de partido y de pensamiento. RUNA es el primer partido que en toda la historia peruana surge desde el interior del país, desde las comunidades campesinas. Yo hasta ahora sigo siendo comunero calificado activo de mi comunidad, y lo digo con orgullo. Y yo voy a luchar por que se les reconozca a todos los peruanos originarios, a las comunidades campesinas, el derecho a estar representados, por ejemplo, en el Congreso de la República. Que si en el Perú somos más o menos 30% de quechuas, pues tenemos derecho a elegir entre comuneros calificados activos el 30% de congresistas para que nos representen con legitimidad en el Congreso de la República. Igual, si los aymaras son el 5%, pues tienen legítimo derecho a elegir el 5%, y así los asháninkas, los aguajunes, los aymaras, ¿no? Y en lo económico, lo que dijimos hace un rato, vamos a reconocer el derecho al subsuelo del territorio de las comunidades campesinas para que ellos tengan legítimo derecho preferente a explotar los recursos mineros, obviamente pagando sus tributos al Estado, organizando sus empresas mineras en sociedad con inversionistas peruanos o extranjeros. El gran problema del Perú es eso, que lamentablemente ya la tercera parte del Perú se ha volcado a Lima, a vivir en Lima, porque en sus pueblos no hay fuentes de trabajo, no hay industrias, y se dice que las comunidades campesinas son pobres. Pero hoy tenemos que iniciar una política de retorno de la ciudad al campo. No del campo a la ciudad, como dicen los marxistas, sino de la ciudad al campo. Crear industrias, crear fuentes de trabajo. ¿Cómo? Con estas empresas mineras en las cuales... de la ciudad al campo eran un poco los maoístas también, ¿ah? Por eso los maoístas, eso no queremos. Lo que usted ha dicho, de la ciudad al campo. No, pero en el aspecto económico. Ay. Claro, las inversiones tienen que ir al campo, a los pueblos tan olvidados, y hacer que los comuneros disfruten, tengan el derecho preferente a explotar tantos recursos mineros, y con eso las comunidades van a levantarse económicamente, y tantos residentes en Lima van a ver más conveniente volver
a su pueblo y trabajar allá, porque allá va a haber ocupación. Tengo una última pregunta. ¿Usted cree que esta vez sí va a pasar la valla del 1%? Sí tengo la plena seguridad, y no solo eso, sino que vamos a pasar a la segunda vuelta, porque les repito, la gente ha madurado, está harta de estos 4 o 5 candidatos que ya hasta hostigan en la televisión. Es por eso que el Perú hoy nos está dando una gran oportunidad a los peruanos originarios, a los peruanos de los sectores populares, a los microempresarios, pequeños empresarios, a los emergentes, a los emprendedores de Lima, que son hijos precisamente de las comunidades campesinas. Así es, hermano, yo te agradezco por Muchas gracias, señor Ciro. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo me quiero ir con un pedacito pero no te quieres ir. de su ver, dime, videoclip para nuestro público y nos vemos. Gracias a usted y gracias a todos por haber participado en esta edición de Pequeñas Islas de miércoles. De San Cristóbal, Jicutaya, Apayaguay. Almaita Sakishkate, Yaktaimanta Ripuchkate, Sukuntaka Sakishkate. Muchas gracias por estar con nosotros. Te invito a ver ese videoclip. Te invito a ver ese videoclip, Marcos, y sé que te va a conmover. Muchas gracias. Nos vemos. Y bueno, gracias a Romina y a Claudia. Chao, chao.